Joaquín Piquer y bienvenidos a mi canal. Esta vez, desde este entorno natural que se ve el río y la naturaleza, voy a hablar de Victor Schauberger y el agua viva o la energía viva que llamaba él, y por qué en determinadas horas del día el agua se ve calmada y apelmazada como ahora, y en otras horas del día se ve con una energía vital más fuerte. Espero que os guste y nos vemos ahora. Victor Schauberger se podría decir que fue un druida fuera de su tiempo. Nacido en Austria el 30 de junio de 1885, fue guarda forestal de profesión por tradición familiar y profundo observador de la naturaleza. Sin ir a la universidad por voluntad propia y sin ser ingeniero, por no estar de acuerdo con el sistema educativo de aquella época, descubrió las energías ocultas de la naturaleza que mueven el mundo. Diseñó e inventó distintos dispositivos para mejorar la calidad del agua para que no perdiera su vitalidad, recuperar ríos moribundos, transportar troncos que pesaban toneladas usando las variaciones de temperatura del agua, sistemas de cultivar la tierra sin dañarla usando materiales como el cobre, así como un motor de energía implosiva usando la fuerza del agua y el aire, y vio cómo provocar la levitación, imitando los canales de dicha energía que los mueve. La mayoría de sus inventos los ideó durante los años de su juventud, adentrándose en los espesos bosques austríacos, pasando días, semanas viviendo en el bosque, ejerciendo su profesión de la mejor manera que sabía hacer, viendo, sintiendo y entendiendo la energía vital que lo rodeaba como un verdadero druida. Como el trabajo de Schauberger abarca varios campos, esta vez me voy a concentrar exclusivamente en lo que es el agua y el aire y cómo funciona su flujo de energía. Partimos de la idea que la energía vital se mueve en espiral, y Victor Schauberger lo pudo comprobar en todos los campos, desde el movimiento de las corrientes de agua, desde la forma ondulante y curvilínea de los ríos, de los movimientos ondulantes que tienen los peces para desplazarse por el río. El círculo y la espiral son la geometría dominante, las curvas diseñan la naturaleza, las formas cilíndricas de los troncos de los árboles y los tallos de las plantas, hasta las casas o tiendas de los primeros habitantes de la tierra, tenían forma redonda, como los iglús, los tipis, o tiendas de nativos americanos, o las construcciones celtas, todas eran redondas y sus murallas eran ondulantes. Todas las culturas conectadas con el éter han usado diseños curvos. Por lo tanto, la energía vital se mueve de forma ondulante como la espiral. Nuestro ADN es una espiral. Nuestras venas y arterias tienen la misma forma que los ríos para transportar sangre viva. Nuestros huesos son curvos y de forma cilíndrica, como los troncos de los árboles. Observó que los ríos mantenían su fuerza y vigor gracias a las curvas que se forman en los ríos, como las formas serpenteantes. Sin embargo, cuando canalizas agua por un acueducto en línea recta, el agua pierde su vitalidad. Las líneas rectas matan el agua. Los estanques cuadrados, como las piscinas, bloquean la vitalidad del agua. A esto hay que añadir que hay dos tipos de giro en espiral. Uno centrífugo, es decir, gira en sentido de las agujas del reloj, expandiéndose hacia afuera. Y otro centrípedo, que gira en contra de las agujas del reloj, concentrándose hacia adentro. El que gira expandiéndose hacia afuera necesita energía de forma constante para continuar su expansión y provoca desgaste y más fricción y va en contra de la vida. El que gira concentrándose hacia el interior genera energía por sí sola y reduce la fricción. Es el giro que da vitalidad. Las manifestaciones de energía explosivas o expansivas desgastan y consumen, como el motor de explosión de un automóvil o la electricidad convencional que tenemos todos en casa, y las manifestaciones de energía implosivas se retroalimentan como la energía escalar, mencionada muchas veces en este canal, a lo que Schauberger la describía como energía vital o energía viva, ya que el término escalar es mucho más reciente. Pongamos el ejemplo de un tornado, que fue el fenómeno que inspiró a Schauberger a crear su motor de implosión Repulsine, que fue por el que Victor Schauberger fue tan famoso, no por voluntad propia, pero el destino fue así. El tornado viene de una densidad atmosférica baja a una muy alta y forma un embudo. Cuando más estrecho es el embudo, más energía y fuerza tiene. Si por el contrario el ojo es más ancho, disminuye su fuerza.
En el interior del tornado hay un movimiento de succión ascendente y se combina con la fuerza de presión. Hay una succión y presión, dos fuerzas opuestas trabajando juntas logrando la totalidad. Es el ciclo vital, es la unión de las dos fuerzas opuestas. En esto voy a hacer un pequeño paréntesis. Si uno quiere materializar, si uno quiere manifestar lo que uno desea, es importante aprenderse esto. Hay que saber mezclar, hay que saber combinar dos energías opuestas para conseguir el objetivo que tú quieres, ya sea de forma mental, de forma material, de cualquier forma que a uno se le ocurra, es combinar dos fuerzas aparentemente opuestas, pero complementarias. Volviendo al agua, con los remolinos de agua pasa lo mismo. Cuanto más remolinos o espirales centrípedas se forman en los ríos, más vitales se vuelven. Es un equilibrio entre calor y frío, tanto en el agua, aire e incluso en nuestro cuerpo, para generar salud. En la naturaleza están las corrientes de los ríos y corrientes de aire, y en nuestro cuerpo tenemos la circulación sanguínea, la respiración, y cualquier alteración en la temperatura de ambos provoca enfermedad. Observó que en la noche, cuando la temperatura desciende, el agua de los ríos circulaba con más fuerza y vitalidad que durante el día, y especialmente cuando hay luna llena. La influencia del sol adormece o calma la fuerza vital de las corrientes, y en la noche se regeneran y tienen más vida. El cambio de temperatura hace que la vitalidad aumente o disminuya. Y en esto voy a hacer otro paréntesis. Por ejemplo, el método Wim Hof, que a partir de unas respiraciones puedes aguantar bajas temperaturas sumergiéndote en un agua completamente helada. ¿Eso qué hace? Hace que logres absorber esa vitalidad que tiene ese agua fría a través de tu respiración para mantener tu salud, regenerarte y tener más fuerza vital. Bien, volviendo a Sauberger. Esta observación se sirvió para que uno de sus inventos para transportar troncos más pesados que el agua a kilómetros de distancia atravesando por los espesos bosques austriacos usando la energía que ya existe en la naturaleza, y dio un sistema de canalización imitando las curvas de los ríos, para que los troncos pesados que durante el día apenas podían flotar, en la noche y en la madrugada podían navegar sin problemas con el agua más fría sin usar una fuerza mecánica. Para controlar la velocidad solo tenía que cambiar la temperatura del agua. La temperatura en que el agua está más viva y vital es a más 4 grados centígrados. Esa temperatura es muy importante. Si sube o baja de esa temperatura, el agua cambia de giro y se vuelve expansiva. En la sangre humana ese factor de vitalidad se encuentra en los 37 grados. Siempre y cuando tu tipo de sangre sea RH positivo. Si por el contrario tienes un tipo de sangre RH negativo, este nivel de vitalidad óptimo es algo más bajo, entre 2 o 3 grados menos, ya que hay un ligero cambio de temperatura dependiendo tu tipo de sangre. Y cuando hay un cambio en estos márgenes, desciende la vitalidad. El agua que aporta más vitalidad indudablemente es el agua de manantial, siempre y cuando se tome directamente de él, pues conserva el flujo de energía, y si la embotellamos y se almacena ya no tiene la misma vitalidad. Eso le preocupaba mucho a Victor Sauberger. Ideó un generador de agua viva que imitaba el movimiento en espiral centrípedo. Es un generador en forma de huevo, ya que esta forma imita la circulación de esta energía vital. De hecho, en la antigüedad se guardaba el agua en recipientes ovales, como las ánforas o los botijos de barro, para conservar la energía del agua fresca. Otra observación importante que le sirvió de inspiración es el movimiento de las truchas y la habilidad para quedarse inmóviles, como levitando contracorriente o saltar por encima de cascadas para seguir su camino en contra de la corriente del río. Esta habilidad también ocurría con más frecuencia a bajas temperaturas, como en la noche y, como no, también en luna llena. Él pudo hasta ver este canal de energía en determinadas cascadas. Se formaba un haz de luz. La trucha busca esta luz de energía,
que va en sentido opuesto y cuando la encuentra es absorbido por él y succionado y logra saltar la cascada que lo empuja en dirección opuesta. Según Sauberger, la trucha con su movimiento ondulante absorbe esta energía con sus branquias y la distribuye por su cuerpo formando una espiral centrípeta. Este flujo de energía que busca la trucha tiene una temperatura más fría y con el movimiento de sus branquias controla la velocidad. A más agitación, más velocidad. Si quiere quedarse quieta, mueve las branquias más lentamente. Estos flujos de energía fría están en todas partes y la naturaleza y los seres vivos tienen tendencia a aprovecharla y tienen la habilidad para poderlas encontrar. Otro ejemplo es la habilidad de las águilas para pescar truchas. Él observó cómo estas aves sin esfuerzo bajaban volando hasta la superficie del agua y las truchas saltaban a la superficie, con lo cual el águila, sin siquiera mojarse, podía agarrar su presa. Luego de horas de observación, se dio cuenta que el águila volaba en círculos y los peces curiosamente también estaban nadando en círculos, pero en dirección opuesta. El águila en su vuelo circular se alineaba con este flujo de energía fría que le facilitaba el descenso. Cuando más descendía, los peces más ascendían en una energía espiral opuesta y llegando a la superficie, el águila lograba agarrar la presa con facilidad. Todo ser vivo tiene la habilidad para sintonizar con este flujo de energía. Solo cuando estás desconectado de tu entorno te vuelves ciego a estas energías. Bueno, hasta aquí esta primera parte dedicada a Victor Sauberger. Prometo hacer una más. Espero que os haya gustado y entendido cómo funciona la energía del agua con el éter, el aire y cómo forman una conjunción para brotar esta energía vital que todos tenemos. Bueno, pues hasta pronto y nos vemos en el siguiente vídeo.